tal? Yo soy Juan Ricardo Veraldaco, alumno de la materia de instrumentación, y a continuación voy a explicar el procedimiento realizado para la práctica número 6, la cual es la medición de temperatura con el sensor LM35. Soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Ledo, de la División de Sistemas Automotrices, como ya lo mencionaba antes, pues de la materia de instrumentación, y a cargo del docente Eduardo Machado Díaz. Y pues la práctica era número 6, y es donde se va a utilizar un sensor de temperatura, el cual es el LM35. Para iniciar este reporte de prácticas, pues vamos a hablar un poco vamos a dar una introducción acerca de los componentes o de la clase de software que se va a estar utilizando, el cual pues se puede decir o vamos a mencionar lo que es la instrumentación electrónica, la cual es una técnica que se ocupa en la medición de cualquier tipo de magnitud física, de su conversión a magnitudes eléctricas y de su tratamiento para proporcionar información o una lectura que posteriormente un ser humano pues va a poder interpretar y utilizarla para cualquier otro proceso. Para realizar esta práctica se hace uso del software, el cual es el Proteus, el cual es una aplicación la cual nos ayuda para la ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas, desde el diseño del esquema electrónico, programación de software, construcción de la placa, la simulación de todo el conjunto, la depuración de errores, documentación y construcción. Dentro de Proteus también se hará uso del Arduino, el cual es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores que se van a estar utilizando pues en el tema de la instrumentación, y en esta ocasión pues se hará uso del sensor LM35. Finalmente se puede decir que los sensores son dispositivos que detectan cambios en el entorno y responden a determinadas salidas de otro sistema. El sensor convierte el fenómeno físico en un voltaje analógico medible, en ocasiones también es una señal digital, y se puede ver ya sea en una pantalla o en una transmisión legible por los humanos para su posterior lectura o procesamiento. Esto quiere decir que posteriormente pues los sensores nos van a ayudar a medir o a detectar cambios en el entorno para que nosotros después lo podamos observar y verlo de una manera en la que sea más comprensible para nosotros. A continuación se explicará el proceso de la realización de la práctica. Una vez explicada la introducción, lo siguiente es explicar cómo fue el proceso de la elaboración de nuestra práctica. En primera instancia, pues el circuito ya se tiene realizado para todos los puntos que se nos pide. Todo esto con la finalidad de que pues el video no se vuelva muy largo y que simplemente muestre la información que se requiere. Como primer punto, pues tenemos que hacer uso del LM35, el sensor de temperatura que se usa comúnmente para esta clase de prácticas. Y pues inicialmente nosotros vamos a trabajar con nuestro sensor para observar, o lo vamos a utilizar para observar si es que nuestro sensor nos está entregando 10 milivolts cada que nosotros agreguemos 1 grado centígrado o 1 grado Celsius. Para esto pues ya se hicieron uso de los componentes, entre ellos pues se hace uso del sensor, el cual es el LM35 y se puede observar en esta parte. Aquí se puede observar. También se hace uso de terminal mode
donde pues se hace uso del ground o de la tierra y de una fuente, bueno, de un poder o de un power, todo esto para darle funcionamiento a nuestro sensor. También se conecta un DC voltmeter o un voltímetro para nosotros observar si realmente nuestro sensor está entregando 10 milivolts cada que nosotros agregamos cada que agregamos 1 grado centígrado o 1 grado Celsius, y con este lo vamos a poder comprobar. Ya la escala fue cambiada a milivolts, pero inicialmente nos lo muestra en volts, pero la escala de medición la cambiamos a mili y podemos observar el funcionamiento de nuestro sensor, si es que está funcionando de la manera correcta. Y pues en una escala inicial nosotros lo tenemos como 0.0 grados Celsius, y se supone que cada que nosotros agreguemos 1 grado Celsius o 1 grado centígrado, en esta parte de aquí tiene que haber 1 milivolts. Entonces nos quedamos con la cifra de que hasta ahorita tenemos 1.12 milivolts con 0 grados centígrados. Si nosotros agregamos 1 grado centígrado, hacemos nuestras sumas, al principio teníamos 1.2 milivolts, si agregamos 10 tendría que darnos 11.1 milivolts y apenas agregamos 1 grado. Si nosotros bajamos el grado, pues observamos que tenemos 1.13 milivolts. Si lo subimos nuevamente, ahora tenemos 11.1. Si agregamos 1 grado más, ahora tenemos 21.2. Si yo agrego el siguiente grado Celsius o el grado centígrado, en esta parte tendríamos que tener 31. Y si nosotros agregamos ese grado, pues se puede observar que si tenemos 31. Y así lo podemos hacer si vamos subiendo a 1 grado más. Ahora tenemos 41. Si subimos uno más, ahora tenemos 51. Otro más pues nos daría 61. Otro más nos daría 71. Otro más nos daría 81. Y así nos podríamos ir para verificar si es que realmente nos está entregando 1 milivolt cada que nosotros agregamos 1 grado. Por ejemplo, si bajamos, pues nos tendría que restar 1 milivolt. Lo tenemos en 81 y estamos en 8 grados. Si bajamos a 7, nosotros tendríamos 71.3 milivolts, y con esto podemos comprobar que nuestro sensor está funcionando de la manera adecuada y de la manera correcta. Bien, continuando con la siguiente parte de la práctica, pues se realizó ya previamente el circuito. Es importante mencionar que para realizar este circuito se agregaron muchísimos más componentes. Entre ellos pues se puede observar la LCD, la cual es la LM016L, además de 3 diodos LED o LEDs que nos van a ayudar a representar información, al igual que un potenciómetro, un virtual terminal o este componente que nos ayudará a observar también información. Y se realizaron las conexiones adecuadas para lograr una estructura, sin olvidar que en esta parte de acá nosotros todavía tenemos nuestro sensor de temperatura, nuestro voltímetro para seguir verificando si es que está funcionando de la manera correcta, nuestros LED que van conectados hacia nuestro Arduino, el Arduino, el cual es el Simulino 1, pues el cual es el que se estará utilizando para esta práctica y es uno de los componentes más importantes. En el apartado de devices pues podemos observar los componentes que se están utilizando, el cual es un LED blue, un LED red, un LED yellow o un LED azul, rojo y amarillo. Nuestro LM016, el cual es la pantalla LCD o el monitor LCD, el LM35, nuestro sensor de temperatura, el pot HG, el cual es el potenciómetro que tenemos en esta parte de aquí, y el Simulino 1, el cual es pues nuestro Arduino que vamos a utilizar. Aquí en esta parte se puede observar el virtual, y pues aquí también pueden observar que de aquí es de donde se toman componentes como lo es la tierra o el poder, y algunas como lo es default, que es para evitar pues que se vea muy mezclado nuestros LED
y no se vea tan amontonado en nuestro circuito. Y se puede observar cómo ya está conectado nuestros circuitos de una manera en la que funcionen de manera correcta. Se puede observar cómo está conectado nuestra LCD hacia nuestro Arduino, haciendo uso de conocimientos previos adquiridos de una manera en la que se puede o en la que se recomienda conectar nuestra LCD hacia nuestro Arduino, nuestro Virtual Terminal. Para la selección de los pines para los LEDs, pues realmente ya fue decisión de quien diseñó el circuito, o sea, de mi parte. Y pues con este circuito nosotros ya podemos observar o podemos ver que se tiene realizado, y con la programación en Arduino o que le vamos a entregar al Arduino van a funcionar de una manera correcta. A continuación voy a explicar un poco lo que es el código de Arduino. Bien, a continuación se puede observar el código de Arduino del cual se hizo uso y se programó para cumplir con los puntos que se nos pedía en la práctica. Y en él podemos observar pues que es un código algo largo y en el cual podemos cumplir con todos los puntos que nos está pidiendo en nuestra práctica. En primera instancia, pues es importante mencionar que se hace uso de la librería de la Liquid Crystal o de la LCD, la cual es el include liquidcrystal.h, la cual es su librería. También podemos observar las constantes enteras o nuestras variables enteras, del cual hacemos uso para el funcionamiento de nuestra LCD, en la cual podemos observar que RS pues es igual a 12, M es igual a 11, D4 es igual a 5, D5 es igual a 4, D6 es igual a 3, D7 es igual a 2, y pues esto se puede ver reflejado en el esquema del circuito que ya se realizó anteriormente. Se puede ver cómo se declara una variable entera, la cual está denominada como ADATO, una variable flotante o float, la cual está denominada como voltaje, y una más como float muy similar a la anterior, pero esta vez para la temperatura. También podemos observar lo de la Liquid Crystal, lo de la LSD, la RS, la E, la D4, D5, D6, pines o que se pueden observar en nuestra LCD. En primera instancia pues ya vemos que ya se declararon las variables. En la de InDato pues se observa en este comentario que dice que es una variable para almacenar la lectura analógica. En float voltaje pues es la variable para calcular el voltaje, y en la de temperatura pues la variable para calcular la temperatura. Una vez que ya se tenga declarado toda esta parte, en el voice setup iniciamos la comunicación serial, la cual está a 9600 baudios. El inicio de nuestra LCD el inicio de nuestra LCD, y una pequeña leyenda que se muestra en nuestra LCD, la cual está entrecomillada, la cual es una temp puntos, lo cual quiere decir que es temperatura. Igual se ven que se hace uso de los pin mode de los cuales podemos encontrar en el Arduino, del cual vamos a hacer uso es el 9, el 8, el 7, y todos están declarados como de salida, o lo vamos a utilizar como salida. Pudieron haber sido cualquier pines, pero por cuestiones de espacio y de los que sobraban, pues fueron los que se utilizaron, y estos se van a poder observar su funcionamiento en el encendido de los LED. Bien, una vez todo lo que se realizó en el void setup, a continuación en el void loop pues podemos observar la lectura del canal ADC del A0, donde está conectado nuestro sensor, el cual está conectado al A0, por lo cual se hace la lectura de ese canal.
A continuación se muestra lo que es donde se hace uso de la variable de voltaje, donde se realiza una pequeña operación, la cual es 5.0 cambio de flotante por el A-dato que se nos entrega cada que nosotros variamos en nuestro sensor. Por eso es que se está leyendo el valor que nos está entregando en el pin A0 o en donde se realiza la lectura analógica. Una vez que ya tenemos la lectura y se realiza la operación, se hace uso de la variable de temperatura con una igual a multiplicación, donde utilizamos el voltaje y se multiplica por 100, esto para que nos dé el cálculo de la temperatura. Entonces ya en nuestro serial print se nos va a mostrar la temperatura o la variable de temperatura, la cual aquí se puede observar, y en la LCD set cursor, que es de las coordenadas o de la 0,1, donde se nos va a mostrar aquí en el print, en esta parte de aquí, se nos va a imprimir el valor de la temperatura que aquí estamos haciendo uso anteriormente. Finalmente pues se da un delay de 300, lo cual es solamente para un retardo para la muestra, y a continuación se hace uso de las condiciones de if o de los if para realizar ciertas operaciones que se nos piden. Por ejemplo, aquí se hace uso de un if en donde decimos que si nuestra variable de temperatura es menor que 20, tiene que encender nuestro LED para indicar que nuestra temperatura es baja, por lo cual quiere decir que nuestro LED blue, si estamos a una temperatura menor que 20, va a encender, lo cual también va a indicar que estamos a una temperatura baja sin mostrar un texto que nos indique que esa temperatura es baja. Y en él se puede observar cómo usamos uso el digital bright del 9 y el high, el cual quiere decir que es el que está encendido, mientras que el 7 y el 8 está apagado, el cual corresponde al rojo y al amarillo. Igual se hace uso del LCD set cursor para mostrar o imprimir posteriormente la palabra baja, lo cual quiere indicar que es una temperatura baja y está en 10 y 0 para que no se nos amontone con nuestra primera leyenda, la cual decía temperatura. También se hace uso del LCD print para mostrarlo en el virtual terminal, y aquí se puede observar cómo es el LCD print baja y el serial print L, la cual es baja, y así se nos va a ir mostrando. Una vez que ya tenemos la condición para que nos muestre cuando es la temperatura baja, se hace uso de otro más, el cual es que si nuestra temperatura es mayor que 35 y menor que 150, pues nos va a indicar que nuestra temperatura va a ser alta, por lo cual va a encender nuestro pin 7 o nuestro LED que está conectado al pin 7, y eso quiere decir que nuestra temperatura alta. De igual manera se puede observar cómo se hace uso del LCD.setCursor de 10 para mandar o mostrar donde queremos que se pueda observar nuestro mensaje, y aquí podemos observar el mensaje que vamos a mostrar, el cual nos quiere decir que va a ser una temperatura alta. Se repite lo mismo para el serial.printl, la cual también en el virtual terminal se nos va a mostrar la leyenda de alta. Finalmente pues se hace uso de un else ya para terminar nuestro código, y se repite el mismo proceso. ¿Qué quiere decir? Que si ya nos está cumpliendo la condición de que sea menor que 20 y que sea mayor que 35, vamos a tener una temperatura ambiente, por lo cual nuestro LED que está conectado al pin 9 y nuestro LED conectado al pin 7 pues se van a mantener apagados, y solamente va a encender el LED que está conectado al pin número 8, el cual es un LED de color amarillo. Y para mostrar
o para dar a conocer que nuestra temperatura se encuentra media o está en una temperatura ambiente. Igual se hacen uso de algunas líneas anteriores para saber dónde vamos a mostrar nuestro mensaje en la LCD, el mensaje que vamos a imprimir y el mensaje que se va a imprimir en el virtual terminal. De esta manera y con este código se va a hacer uso para cumplir con los puntos que se nos están pidiendo en nuestra práctica. Esto posteriormente se va a cargar a nuestro Arduino en el software de Proteus y podemos observar si está funcionando de la manera adecuada. Luego de la explicación de nuestro código en Arduino, lo restante pues es observar si está funcionando de la manera adecuada. Para esto pues se tiene que cargar a nuestro Arduino, el cual se encuentra en el software de Proteus y del circuito que estamos utilizando. Para ello pues solamente resta cargarlo. Luego de cargarlo solamente hay que simular para observar si es que está funcionando de la manera adecuada. Lo podemos observar en la simulación. En nuestro primer punto se nos pide que el valor de nuestra temperatura se puede observar tanto en la LCD como en el Virtual Terminal, y se puede observar que así es. Pues aquí se ve cómo nos muestra la temperatura, la leyenda de temperatura que se programó anteriormente, y cómo nos muestra el valor, el cual es 7.33, como se puede observar en nuestro sensor, el LM35, y también se puede observar en la LCD como en el Virtual Terminal. Si nosotros subimos de igual manera nuestro valor en la LCD tiene que ir cambiando. Si lo cambiamos a 8, nuestro valor debe de cambiar a 8, el cual ahora nos muestra una temperatura de 8.31. Si lo cambiamos a 9, ahora es 9.29. Si lo cambiamos a 10, ahora es 10.26, y así se puede observar cada que nosotros vayamos cambiando el valor en el sensor de temperatura. De igual manera, en el siguiente punto se nos muestra que tienen que haber 3 LEDs indicadores, el cual uno nos va a indicar una temperatura baja y enseguida otro nos va a indicar una temperatura media, y finalmente un tercero nos indicaría una temperatura alta. Y aquí pues se puede observar cómo el LED azul va a indicar que estamos a una temperatura baja. Y para el punto 3 también se debe de observar que en nuestra LCD se debe observar una leyenda la cual diga que es una temperatura baja. Entonces, por lo tanto, en nuestra LCD se puede observar que tenemos una temperatura de 10.6, una leyenda que nos dice que esa temperatura es baja, y un LED azul o un LED indicador que nos dice que nuestra temperatura es baja. Si recordamos el código, pues se observa que si nuestra temperatura se encuentra entre 20 y 35 grados, ahora es una temperatura media o una temperatura ambiente. Esto quiere decir que cuando yo esté en 20 o sea mayor a 20, mi leyenda ya no debe decir baja y nuestro LED ya no debe de ser de color azul, sino que ahora debe ser de color amarillo, indicando o dando a entender que es una temperatura media. Vamos a subir hasta 20, 19.06, y si nosotros subimos a 20.04, pues nuestro LCD nos está mostrando que ya no es una temperatura baja, sino que es una temperatura media, y nuestro LED indicador ya no es azul, sino que ahora se enciende el amarillo, indicando también o mostrando información de que ya es una temperatura media, ¿sí? Los colores se eligieron tratando de buscar lo más relacionado a esta clase de temperaturas. Entonces, si nosotros subimos, recordando que si nuestra temperatura ya es mayor a 35, se puede considerar una temperatura alta. Vamos a observar que si estamos en 26.39 sigue siendo una temperatura media, y nuestro indicador LED amarillo también nos lo está mostrando
como la temperatura media. De igual manera, en el Virtual Terminal también se observa que es una temperatura media y nos va mostrando el valor de la temperatura. Si nosotros subimos hasta 35.19, nuestro LCD ya no va a mostrar una temperatura media, sino que ahora nos estará mostrando una temperatura alta, ya que en nuestro programa de Arduino nosotros lo configuramos para que cuando la temperatura sea mayor a 35 ya no sea una temperatura ni media ni baja, sino que ahora sea alta. Y para eso también se hace uso de un LED de color rojo, el cual nos va a indicar que nuestra temperatura ya es alta. Y nosotros seguimos subiendo, se debe de mantener nuestra leyenda de que es una temperatura alta tanto en la LCD como en el Virtual Terminal y en el LED. Si nosotros subimos hasta 45, 50, 60, 70, 80, pues se nos va a seguir mostrando lo mismo. Lo vamos a hacer hasta 50 para observar su funcionamiento. Bueno, hasta 46. Y si nosotros bajamos, pues debería ser lo mismo. Si bajamos hasta 34, ya es una temperatura media y se puede observar el cambio, y en el cambio en el color del LED. Y si bajamos a menor que 20, si nosotros bajamos a menor que 20, pues podemos observar que ya nos muestra la leyenda de que es una temperatura baja y que nuestro LED cambia a un color azul, el cual también es un indicador de que nuestra temperatura es baja. Y pues con esto podemos comprobar que el código que se realizó en Arduino está funcionando de una manera correcta y de la manera óptima. Con esta parte se concluye lo que es la práctica, sin antes mencionar algunas de las conclusiones de la realización de esta práctica. Finalmente, pues se darán a conocer las conclusiones de la práctica. Luego de la realización, pues puede decir que de mi parte considero que esta práctica es una de las más importantes y donde pude ver que aplicamos conocimientos previamente adquiridos en prácticas que ya se realizaron anteriormente, pues como lo fue el uso del Virtual Terminal y la representación de datos en una pantalla LCD, como se realizó en esta práctica, donde nosotros podíamos visualizar la temperatura que nos estaba arrojando el sensor, o también representarlo a través de textos en estas mismas clases de componentes para visualizar información, o pues simplemente representar la información a través de un LED de diferentes colores, que también se realizó en esta práctica, y son actividades o procesos que ya se hicieron anteriormente en prácticas previas. Durante la realización de la práctica no se presentaron grandes dificultades para realizarla. Cada uno de los puntos tuvo un cierto grado de dificultad. Sin embargo, pues no lo considero algo complicado, pero pues sí fue necesario aplicar conocimientos básicos en programación, como lo fue el uso del if o de las condiciones para que encendiera algún LED o mostrara alguna leyenda en la pantalla LCD. Finalmente, es importante mencionar los conocimientos adquiridos en esta práctica, como lo es el uso del sensor de temperatura, el LM35, el cual utilizamos, y cómo se conecta a diferentes componentes para observar los datos entregados por el sensor, que fue lo que se hizo durante esta práctica, donde el sensor detectaba o nos mostraba una temperatura y luego nosotros las podíamos visualizar en la LCD o en el Virtual Terminal, o incluso con el encendido de LEDs, los cuales ya tenían un significado previamente establecido. Finalmente, cabe mencionar que la práctica, reitero que es una de las más importantes y donde vi que aplicamos conocimientos que ya hemos adquirido en prácticas anteriores. Y pues de mi parte será todo. Esta es la explicación de la práctica número 6, y pues muchas gracias por su atención.